Buenos días. Gracias, Mario, por esas palabras. Gracias a la familia. Me pidieron que hablara un poco más lento. Y como algunos están traduciendo, voy a tener misericordia de algunos de ustedes, de mí, de los que tienen que traducir. Y bueno, hoy trataremos de ir con un poco más despacio que ayer o a un ritmo más normal. Bueno, primero quiero enseñarles una foto. A ver si... Dios es bueno, ¿no? Mi primer proyecto misionero. El 57 no es el año, es el número de autobús. Por favor, no se vayan con la finta. Esa foto fue en 1989, creo. ¿Sí, Clown? ¿Fue 89? Sí, ¿verdad? 89, yo hoy tengo 21, 22 años, obrero empezando en Monterrey, en la Universidad de Nuevo León, y mi esposa Claudia, de la célula de contaduría, que yo visitaba todos los días como obrero, sentía un llamado especial. Curiosamente esa célula creció y creció y creció. Ella tenía ahí 18 años. No éramos novios, no éramos novios. Pero bueno, Dios tiene maneras de bendecirnos y de cuidarnos. Entonces, Dios es bueno. Quisiera empezar compartiendo un poco en esta última sesión de mi experiencia, de mi testimonio personal con Jesús y en la vida ministerial. Nací en una familia típica mexicana, en medio de la pobreza. Mi padre no creyente y con un problema de alcoholismo. Mi madre de origen evangélico, pero dejó ir a la iglesia cuando se casó. Mis primeros 15 años, cada cierto tiempo, mi padre se ponía violento y teníamos que salir de casa, mi madre con todos los hijos, somos 6 hermanos. Y eso sucedió muchas veces. La combinación del alcoholismo y la violencia expulsan a los hijos de casa. Así que me formé y crecí más en la calle. Y empecé con los vicios naturales del alcohol, de robar y de las drogas. Un adolescente pandillero. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años y estudiaba el primer año de la universidad. Según las estadísticas nacionales e investigaciones, los hijos de padres alcohólicos y familias violentas, en la gran mayoría, están condenados a fracasar, a repetir el modelo, a caer en alcoholismo y seguir lo que han visto y vivido. El futuro se veía gris y oscuro y sin esperanza. Yo ya había probado de todo, pero en una ocasión que iba en un carro, iban varios chicos drogándose, un fin de semana, eran como las 2, 3 de la mañana, y yo iba en el carro, hubo algo dentro de mí, como que se salió, hoy estoy hablando metafóricamente, y me vio en la condición que estaba. Y ese día me di asco, me di vergüenza, y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Dije, aquí todos están riendo por la droga, por el alcohol, pero es mentira, nadie está preocupado por el otro que está al lado. Y entró algo así como una conciencia tremenda de que ese no era el camino. Fue una visita del Espíritu Santo de una manera especial que yo creo que está vinculado con la oración de alguien, de mis seres queridos. Tal vez mi madre, tal vez mis tíos, familiares creyentes. Así que a los 16 años, cuando murió mi padre, yo tenía muchas preguntas sobre la muerte. Y llegué a una iglesia evangélica de mis tíos. Fui a un campamento y pregunté. Y ahí fue que me compartieron del evangelio. Ahí conocí a Jesús y mi vida cambió totalmente. Dios se vino a convertir, como yo ya era huérfano, en mi padre. No podía seguir estudiando por causas económicas y una iglesia decidió darme una beca para continuar mis estudios y así poder terminar la carrera de ingeniería química. ¿Hay ingenieros químicos aquí? Bien.
A mí ya se me olvidó, Ingenieros químicos, no cómicos, ¿verdad? Dios me salvó, transformó mi realidad, me dio el regalo de una familia y la oportunidad de servir en el ministerio estudiantil. Esto es mucho más de que lo que yo me había imaginado en la vida. Bueno, ahora quiero invitarlos a que volvamos a Colosenses. En el capítulo 1 se nos presentó la supremacía de Cristo. En el capítulo 2 se nos habló de la suficiencia de Cristo comparado con otros poderes intermedios. En el capítulo 3 vimos ayer cómo nos menciona la formación de una nueva comunidad que renuncia y se despoja de viejos vicios y se viste y asume su rol en el mundo. La parte final del capítulo 3 se refiere a las relaciones de familia y trabajo y lo vamos a ver hoy. La mayoría de las cartas de Pablo termina con una bendición, normalmente expresada en una oración o doxología. La exhortación final de Pablo está enmarcada en dos imperativos en esta carta. Las exhortaciones a orar por la misión de la iglesia y segundo, ser sabios con los de afuera. Forman una especie de cierre final. De hecho, este pasaje final conecta así con la apertura de acción de gracias del capítulo 1. Entonces, el título de la exposición es La comunidad en el mundo. Ponme la siguiente y van a ser básicamente 3 puntos: la familia y el trabajo, la oración y la misión. Muy bien, la misión en el mundo de la familia y del trabajo, promoviendo relaciones de justicia. Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los están mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y con respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismo. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Una palabra de advertencia. Hay demasiado abuso en estos pasajes y pareciera que da permiso a la tiranía, autoritarismo y machismo mexicano en la familia. Básicamente esto se da por 2 razones: por la influencia machista cuando leemos el texto, nuestra cultura, y segundo, por una deficiencia de interpretación de las palabras del apóstol Pablo. No es el lugar para hacer toda una apología de esto, pero quiero darles unas pocas ideas de cómo acercarnos a este texto. El cimiento que Pablo ya dijo antes de la nueva creación, donde no hay judío, esclavo, libre, hombre o mujer, todos son uno en Cristo, ambos tienen el mismo valor y ambos son discípulos de Jesús. En la comunidad de Jesús todos son iguales, ya no hay judío ni griego, o esclavo, libre, varón, mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Segundo, el llamado del apóstol Pablo es a vestirse de una comunidad generosa, misericordiosa, benigna, humilde y paciente y perdonadora. Es el marco para las relaciones familiares y aún laborales. Sería una locura pensar que el apóstol diga: cuando estás en la iglesia y con la comunidad de la iglesia, sé de esta manera, buena onda, generoso, misericordioso, pórtate bien chido con los hermanos, pero cuando vas con tu familia ya no. No, este es el marco de referencia. Tercero, la relación de la mujer con el hombre es vista y entendida a la luz de la relación de Jesús con su Padre. Una y otra vez se menciona en los evangelios que Jesús se sometió a la voluntad del Padre, pero al mismo tiempo son uno, y Él es la imagen del Dios invisible. No es una relación de jerarquía o de inferioridad o de abuso. El Hijo se somete al Padre, pero siguen siendo uno.
El texto en realidad, hermanos, promueve relaciones de mutua responsabilidad y de justicia. Dos observaciones. Primero, da lugar y espacio a los que no eran nada en su contexto, en el contexto de los colosenses. Aquí me refiero a la mujer, los niños y los esclavos. En la época, en la cultura judía y en el mundo romano, y en todo este contexto del primer siglo, tenían muy pocos o casi ningún derecho. Niños, mujeres y esclavos. En la cultura judía hasta los comparaban con estos son los gentiles, los perros, vaya. Pero esto es, los esclavos no tenían derecho a ninguna herencia. La mujer, el niño era casi como un objeto. Pero aquí, si se dan cuenta, el apóstol Pablo los pone en una relación de mutua responsabilidad. Les da lugar y espacio. También pone una sentencia de responsabilidad al esposo, al padre y al amo. Entonces da lugar a los que no tienen lugar y los pone en responsabilidad a aquellos que tienen que ejercer un liderazgo. No voy a entrar al tema de la esclavitud en el siglo I, no me alcanzaría el tiempo, pero hay que leerla en su contexto y leer también la carta de Pablo a la luz de la carta de Filemón. Dios es nuestro modelo, porque Dios es Padre, es esposo y es amo y Señor de la creación. Un Dios justo, un Dios equitativo y un Dios amoroso. También nos recuerda que aún el amo terrenal tiene un amo en el cielo. Pareciera claro que están promoviendo relaciones de justicia. El punto de referencia no es la fuerza militar para el esclavo o los beneficios económicos, sino el reino de Dios. Y en ese sentido quisiera hoy presentarles un video que se llama La Escalera, que tiene que ver con estas dimensiones pequeñas, con el tema de la violencia y de la injusticia. Entonces, si lo tenemos el video.
tengas misericordia de los débiles. El último domingo en Monterrey, antes de venir para acá, mientras preparaba el desayuno, unos hot cakes, mi esposa preparaba su taller para Vive. Ella estaba dando un taller sobre violencia. Y voltea y me dice, David, está muy interesante todas las expresiones e indicios de micromachismos. Y me los iba leyendo. Y yo buscando así esquivar uno por uno. Luego de esa, desayunamos juntos, o ya no me acuerdo si fue comida o cena, nos reunimos con toda la familia y comentamos la idea de hacer una auditoría familiar para erradicar cualquier expresión de violencia y de machismo en nuestro contexto familiar. Tomar conciencia de esto no es fácil, hermanos. Hay que denunciarlo como pecado, aunque lo haga todo mundo. En mi caso me tomó años, varios años, en mi vida matrimonial, darme cuenta que simplemente estaba repitiendo el modelo de mi padre, ahora yo como creyente. Fue una conversión dolorosa, sobre todo al ver el daño que haría o podría hacer a mis seres queridos. A quien más amas, terminas destruyendo. No sé cuál es tu realidad familiar, pero quiero decirte 3 cosas. Primero, las cosas pueden cambiar y esta realidad no tiene la última palabra. Por más dolorosa que sea tu situación, Dios puede hacer algo nuevo y recrear las relaciones. No importa nuestro pasado, Dios lo puede cambiar y lo puede recrear para sentar bases para el futuro. En segundo lugar, Dios nos llama a romper el ciclo de la violencia familiar. Decir un hasta aquí. Somos llamados a perdonar y sanar nuestra relación con la familia de origen. Y además, tercero, somos llamados a formar una familia con un proyecto misionero del reino de Dios. Relaciones de noviazgo. Cuando nos acercamos a la chica o al chico, piensa en 10 años después, en 20 años después. Pareja es un regalo del Señor, hermanos. No es conquista de mucha labia o del guapo. Y yo sé lo que digo porque este es el último día y sé que algunos van a andar medio surgidos. Así que por favor, un baño de agua fría, tranquilos, métanse a la alberca. Pero crezcan en relación, crezcan en relación. Yo les soy muy sincero, imposible que yo pudiera haber hecho lo que Dios me llama a hacer sin el apoyo de mi esposa y de mi familia. Cuando yo estaba ya en los negocios y decidimos cerrar, llegó una invitación de compa para servir como secretario general. Y yo le dije a mi esposa, y veníamos de un negocio que había tenido altos y bajos, pero el promedio era de un ingreso alto. Le dije a mi esposa, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué crees? Nuestra hija Valeria todavía no nació, estaba embarazada de Valeria. Y me dice mi esposa, David, yo me enamoré de un obrero cristiano, no de un empresario. Lo que Dios te llame a hacer, hagámoslo juntos. Hagámoslo. No tienen una idea. Esas palabras, cómo trajo liberación, confianza, seguridad a lo largo de la vida. Y estoy hablando de 1997, cuando tuvimos esa conversación. Llegó nuestra hija Valeria. Ese día pudimos pagar la hipoteca de nuestra casa. Y yo tenía que hacer un viaje en ese día. Y me dice mi esposa, David, lo que el Señor quiera contigo, eso haz. Entonces, proyecto de familia. Segundo, hermanos, las situaciones de injusticia como campo de misión. Hay muchos espacios donde la iglesia y los graduados se pueden involucrar. El Evangelio es la buena noticia de reconciliación, de justicia y de paz. El tema del desempleo, hay que fomentar ONGs que promuevan la microempresa y los microcréditos. El tema de la pobreza y marginación,
graduados involucrados en proyectos sociales, sirviendo en sus carreras. Tercero, en los temas de violencia e injusticia, graduados de Compa promoviendo la paz, la reconciliación a todos los niveles, familiar, laboral y social. Segundo punto, la oración. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo anuncie la palabra con claridad como debo de hacerlo. Hermanos, es imposible vivir nuestra vida cristiana en el mundo si no es a través de la oración. La oración nos pone en la perspectiva correcta. Jesús mismo oró al Padre por este propósito. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Orando con perseverancia. Pablo está interesado en la vida de oración de los lectores y menciona algunas características de esta oración efectiva. Dedíquense, velen en ella y den gracias. El imperativo dedíquense sugiere una obstinada determinación a no rendirse en la oración, velando en ella, alertas. Puede evocar las situaciones en las que los discípulos se quedaron dormidos, no se duerman por el cansancio del día o de la vida. Estén atentos, pero también puede evocar el retorno del Señor Jesús Maranata. La oración persistente y la oración vigilante es un ingrediente de la misión cristiana de la iglesia y universitaria. La oración es vivir delante de Dios. Nos recuerda que nuestra misión no es humana. Él es quien abre puertas, abre los ojos y toca los corazones. En la oración, no que nosotros le pidamos a Dios que haga algo que Él no quiere hacer. Más bien en la oración nosotros nos ponemos en sintonía con lo que Dios quiere hacer siempre y a lo largo de la historia. Hace algunos años Dios me dio una lección sobre el tema de la perseverancia. Había un evento de obreros de Compa y necesitábamos como $3,000. Yo mandé varias cartas a los graduados y nadie respondió. Y yo dije, ay Señor, y ya faltaban pocas semanas para este evento. Y necesitamos cubrir el evento porque era una reunión de obreros de Compa. Dije, bueno, voy a insistir, voy a dar un paso más, voy a escribir una carta personal a cada uno, a ver qué pasa. Me da pena lo que quieran, pero voy a insistir. Escribí 2, 3 cartas y uno de ellos me respondió, David, de Toluca. Me dice, David, mi tocayo, desde la primer carta que tú enviaste, yo ya había decidido apoyar, pero no había tenido el tiempo de responderte. Entonces, quiero que cuentes con esta cantidad de dinero, dime dónde te deposito. Y él cubría todo lo que hacía falta para el evento. Esto es, Dios responde, pero muchas veces nosotros no tenemos la respuesta visible en nuestras manos, pero Dios ya nos concedió. En una ocasión en Tabasco, pensando en este tema de estar alertas, yo estaba en Tabasco en mi primer viaje ahí, estaba deshidratado, fui en un mes así de mayo con un chorro de calor, sude y sude y sude, dormí en una hamaca en casa de Cuauhtémoc Angulo, de sus padres, y hubo una noche donde no pude dormir. Y me sentí terrible, mal. No sé qué pasó. Al día siguiente hablo con mi esposa. Me dice, David, yo no sé qué estás pasando, pero anoche yo me desperté en la madrugada. Y Dios puso una gran carga por ti. Y estuve orando por ti toda en la noche. Y yo me quedé, no puede ser. Dios es el Señor de la historia. ¿Sabe lo que pasa aquí? Y sabe lo que pasa acá. Y Él mueve a su pueblo a orar de una o de otra manera. 2, orando por la misión. El propósito de la oración de la iglesia es que Dios nos abra puertas para su palabra. El significado de puertas abiertas básicamente son espacios nuevos y oportunidades para compartir su palabra. Sin duda, este es el significado primario pretendido por el apóstol Pablo. Pero también puede ser que tenga que ver con sus prisiones y de alguna manera orar para que la puerta de Pablo en la prisión se abra por la gracia de Dios, para que a él se le dé
para que él se dé, aquí lo tengo mal escrito, por favor corríjanlo, los traductores, para que él tenga la oportunidad de predicar el Evangelio de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos un lindo ejemplo también de Nehemías, un hombre que investiga la realidad, un hombre que ora, un hombre que pide a Dios que cambie la situación, un hombre que pide que se abra una oportunidad y Dios le concede una oportunidad. ¿Y cuál es la sorpresa para Nehemías? Que él es la respuesta a su oración. Cuando empecé en el ministerio de Compa en 1998, cuando era secretario general, llegó el primer mes de mi trabajo en enero. Y yo no sabía qué hacer, la verdad. Pero me llegó una carta. No un email, una carta. Existen, esas de verdad, Carta, no email. No Facebook, no Twitter, no mensaje celular, no WhatsApp, nada de eso. Era una carta de alguien que yo no conocía. Claudia Jusaino, de Sonora. Y decía, vengan y visítenos. Así como el varón macedonio, ¿verdad? Vengan y visítenos. Aquí hay estudiantes que desean hacer la misión de Jesús en la universidad. Y no saben cómo aprecié yo esa carta. Dije, Señor, esta es una puerta abierta para tu ministerio en la universidad. En El Salvador llegó el Día Mundial del Estudiante. Ahora el año pasado, en octubre del 2012, tuvieron una vigilia de oración. Y decían, dependemos completamente de la ayuda y dirección de Dios con todos nuestros planes. Así que debemos buscar su voluntad con regularidad y como cuerpo. Ese día, nos comenta Hilda Romera, este día, el día de la oración, hace de la oración una expresión de nuestra comunidad en la gran familia de la IFES. Como estudiantes, obreros y personas que apoyan a IFES, estamos llamados a ser comunidades que oran abiertos a la dirección del Espíritu Santo con una actitud de alabanza y gratitud por las oraciones que han sido contestadas. Hilda Romero, obrera de San Miguel. La situación personal del apóstol Pablo. Pablo está preso y nos recuerda la dificultad de la situación que él vive. Pero ¿sabe qué? Pide que oren por su trabajo y su ministerio. Curiosamente no pide que se aligere la carga. Pablo mantiene el foco en la misión, aún en situaciones adversas. Por otro lado, Pablo mismo ora en Colosenses y da gracias y conecta la oración y la acción de gracias con la misión de la iglesia. Las experiencias personales de sufrimiento, como la cárcel de Pablo, tienden a hacernos pensar que es mejor no seguir o cambiar nuestro foco o énfasis. En el ministerio en Compa hubo épocas de mucha crisis a nivel familiar. Hubo una época en que se metieron a robar, éramos clientes VIP de los ladrones. Vivíamos en una casa y se metieron 2, 3 veces a robar. Nos cambiamos de casa y hasta parece que nos siguieron. La última noche, el último robo fue una crisis porque había un cuchillo, era un domingo en la mañana, mi esposa entró en una crisis y son de esos momentos que uno se levanta muchas preguntas. También ha habido desafíos de salud. Nuestro hijo que se enfermó de una enfermedad media rara, una pancreatitis que me dio, me descubrieron presión alta, una parálisis facial y pareciera que son así medio situaciones que, Señor, ¿y tú dónde estás? Señor, estamos sirviéndote, Señor. Pues si yo voy a ser misionero, ¿me va a ir todo bien en la vida? No es cierto, hermanos. Pablo mismo está haciendo la misión desde la cárcel. Dios no nos promete que estemos exentos de estas situaciones que viven todos los seres humanos. Lo que nos promete es que Él nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Ni una de estas situaciones nos ha quitado o robado el gozo de la vida y tampoco la determinación como familia de seguir sirviendo al Señor en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestras luchas. En una ocasión estaba leyendo en la oficina en mi casa, que es mi oficina, mi cuarto de oración, cuarto de mi hijo, cuarto de juegos, cuarto de todos. Estaba orando y reflexionando. Y entra mi esposa a la oficina, yo le llamo la oficina. Era un silloncito nada más ahí. Y me empieza a comentar que su hermano, que anda por aquí, está muy malo,
y necesita ir urgente al médico. Rubén trae un dolor que no soporta, tiene unas piedras en los riñones. Yo la escuché atentamente. Y yo tenía varias opciones. Estoy muy ocupado, estoy haciendo mi devocional, estoy preparándome por un viaje a Honduras. Esa misma mañana Dios me había llevado a poner énfasis en orar por los que estaban enfermos, amigos y compañeros con problemas de salud. Y esa mañana yo había orado por Rubén. Yo oré por salud y no me di cuenta que yo era la respuesta de Dios para él. Cuando me llegó la petición de mi esposa, aunque estaba ocupado y tenía 1000 cosas pendientes, estaba listo para hacer la voluntad de Dios, porque la oración me ayudó a conectar esta realidad de necesidad con la respuesta de Dios. Tercero, la misión, hermanos. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Andar sabiamente. La misión, muy bien. Es el segundo imperativo de ser sabios en la forma de actuar hacia los de afuera, los no creyentes. El uso rabínico, sin embargo, puede incluir también a los creyentes que andan medio chuecos o fuera de la enseñanza correcta. Tal vez Pablo tiene en mente a los dos grupos. Por un lado, a los que no creen, pero por otro lado, a los que no creen bien. Pablo está preocupado por los creyentes inmaduros y sus efectos negativos con los de afuera. ¿Cuántos cristianos, cuántos no cristianos justifican su incredulidad por el testimonio e hipocresía de los cristianos? Andar sabiamente es conocer la voluntad de Dios y andar digno del Evangelio, como viene en el capítulo 1 de Colosas, de la carta de Colosas. Aprovechen las oportunidades, sepan el momento que deben hablar y nunca con un sentido de superioridad. La comunidad sabia aprovecha cada oportunidad que se le da para hacer misión y presentar a Jesús con palabras y acciones. En ese sentido, cada necesidad humana, hermanos, es un espacio para hacer la misión, para expresar la misericordia, el amor y solidaridad de nuestro Dios. Yo recuerdo, conocí a Blas en el 97, era estudiante, y años después, 98, 99, lo invité a que viajara conmigo, como una oportunidad misionera. Le dije, Blas, vamos, voy a enseñarte el ministerio. Y Blas no muy bien quería, pero dijo, bueno, vamos, ándale. Íbamos a Sonora. Desde Tijuana hasta Sonora, un viaje de unas 12 horas. Viajamos en la noche, pasamos todo el desierto. Llegamos a Sonora. Y pues hay que visitar los grupos, de la terminal a todos los grupos. No habíamos comido, un calorón en Sonora, el desierto ahí Hermosillo. Nos llevaron a la Universidad Autónoma, al Tecnológico, a esto, el otro. A las 3 de la tarde comiéndonos una hamburguesa Blas y yo, y nos llevan a descansar porque no habíamos dormido en el autobús. Teníamos una reunión muy importante esa noche. Esa noche era la reunión más importante de ese viaje. Todos los líderes estudiantiles. El comité de Tijuana había viajado a Hermosillo. Blas y yo nos fuimos como a las 5 de la tarde a dormir. Nos metieron en un cuarto y nos pusieron un clima, uno de esos aires acondicionados. Y el chico nos vio tan cansados, eran las 6 de la tarde, dormidos. Las 7 de la noche, dormidos. Las 8 de la noche, dormidos. Las 9, dormidos. Ya como 9 y pico nos tocó la puerta. Y nosotros asustados, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos... Ay, es que los vi tan cansados. Dijimos, pero tenemos una reunión a las 8 de la noche en tal lugar. Pues sí, pero... Llegamos a la reunión a las 10, 10 y media. Ya no había nadie. Bueno, había uno o dos. Volteé y ve a Blas, le dije, Blas, así no se hace el ministerio. Pero tal vez en ese día tuve una de las pláticas más profundas con Blas sobre lo que sí es y no es el ministerio. Sepan el momento que deben hablar. Algunos ya han escuchado este testimonio, que tiene que ver con un grupo en Perú, que decidió hacer presencia en la universidad y ¿saben qué escogieron? Ir a limpiar los baños en la universidad. Las cosas más limpias y bonitas de las universidades, ¿verdad?
tan lindos los baños de las escuelas públicas. ¡No! ¡Horrible! Estuvieron lavando, limpiando y la gente se acercaba y decían, ¿por qué hacen esto? ¿Quiénes son ustedes? Los que hacían la limpieza asustados, nos van a quitar el trabajo. Las autoridades los mandaron llamar, es un grupo subversivo. Una linda oportunidad para compartir el Evangelio. Durante mi visita a Bolivia quiero compartirles de Natalie, el proyecto misionero de Natalie. A ver si tienen ahí la foto muy bien. Natalie es estudiante de último año de informática de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz. Me compartió que en su carrera había un grupo cristiano grande. Así que dijo, ¿qué hago? Ya somos demasiados. Así que decidió ir a otra escuela, a otra facultad, para compartir de Jesús. Proyecto misionero. Dice, fui e hice amistad con estudiantes de auditoría. Luego de establecer amistad, los invité a reunirnos. Y empecé preguntando, ¿cuál es la responsabilidad social cuando nos graduamos? Dice ella que se armó un debate. Luego los llevé a las Escrituras para conocer qué piensa Jesús de estos temas, de su misión y del compromiso con los demás. Los estudiantes salieron muy motivados de esa reunión. La semana siguiente, la mitad de ellos regresaron, pero además llevaron a sus amigos. Así que se formó la célula de auditoría. Algunos estudiantes conocieron al Señor por el compromiso y liderazgo de Natalie. ¿Saben qué? Además, Natalie se graduó con honores en la universidad. Salió en el periódico y en la televisión en su universidad. La misión, hermanos, como conversación. Me encanta que el apóstol Pablo pide que estén en conversaciones, sean sazonadas. Salada en el contexto del paganismo se refería a que sea ingeniosa, pero en el contexto cristiano Pablo lo usa para que no sea ni tediosa ni insípida, sino pertinente. El Evangelio de una manera pertinente y actual. La misión de la iglesia como conversación es de 2 vías: escuchar y hablar, apreciar y compartir. Recuerdo que James Houston en Regent College, él decía, creo que la misión, la vida y el Evangelio se encuentra más en los pequeños grupos que conversan y dialogan alrededor del texto en la universidad y en el jardín que en aquellos espacios de monólogo. Él decía, la misión es conversación, es diálogo. Andrés Kier en su libro La misión cristiana bajo la lupa comenta, la evangelización auténtica se distorsiona si el valor y la integridad de la otra persona no se respeta. La evangelización significa compartir a través de una amistad sincera un mensaje de pura gracia. Somos llamados a iniciar conversaciones, hermanos, en el ámbito universitario, en el mundo académico, en la política y en lo social. Somos llamados a relacionar la fe cristiana con cada aspecto de la vida, mi carrera, la familia, el trabajo, la economía y la creación. 2 estudiantes de medicina en Bolivia que no conocían se acercaron a líderes del CCU en Cochabamba, Bolivia, para pedir ayuda. Ella quería servir a Dios en la universidad, pero no sabía cómo hacerle. Se les capacitó, se les compartió la visión y empezaron a asistir alrededor de 20 estudiantes de medicina. Los estudiantes de segundo año dijeron, nosotros queremos hacer lo mismo, pero solo con nuestra célula. Loida, una graduada, invitó a este grupo de medicina a que fueran a una zona rural donde solo hay ancianos y niños, de tal manera que ellos pudieran relacionar lo que están viendo en la universidad con la necesidad que hay en el pueblo, en la zona rural. En Guatemala, el año pasado fuimos al kiosco de humanidades. Johnny Corado nos estaba esperando con su guitarra. Arrancó el estudio bíblico. Poco a poco empezaron a llegar los amigos. Mario, músico y poeta. Llegaron también Ingrid de Artes Plásticas, Nelson y Alejandro. Estos 3 eran la primera vez que iban a una célula donde se estudia la Biblia en la universidad. También llegó Kevin, nos dio una copia del texto, El hombre de la mano seca. Alguien comenzó, Dios no es tan cuadrado. Otros, no conozco mucho la Biblia, pero creo que es más metafórico. Johnny habla de Lucas como historiador, médico y de la seriedad de los datos que comparten. Muchos estudiantes pasaban y nos veían. Algunos saludaban a sus compañeros. Una estudiante se animó a venir con un movimiento de la mano como señal de invitación.
Flor llegó casi al final por curiosidad. Para terminar, Yori tomó su guitarra y les dijo: me gustaría cerrar compartiendo un canto. Mi vida cambió cuando yo encontré con Jesús, y el canto se llama Dios en la Universidad. Si no lo conocen, búsquenlo en Facebook con sus amigos, es un lindo canto. Para terminar, quiero compartir el testimonio de Eduardo Nayab. Si me lo pones ahí. Uno no tiene idea, hermanos, del impacto que puede tener esa pequeña célula de estudio bíblico, ese grupo pequeño. Pero ¿saben qué? La historia puede cambiar. De una familia, de una sociedad, o de un país, o de todo el mundo, por el testimonio de un grupo pequeño. Eduardo Nayab participó en el grupo de estudio bíblico en Trujillo en 1972, en AGUP, en el Compa del Perú. Creció en una comunidad indígena de la etnia de Aguajún. Su padre conoció del evangelio por un misionero y él tenía la visión de que sus hijos estudiaran. Así que lo mandó a Trujillo, sin saber nada de español. En 3 meses tenía que aprender español para entrar a la escuela. Ahí en Trujillo conoció del movimiento estudiantil. Empezó a participar en el movimiento estudiantil. Y él dice que le encantó el tema de cómo estudiaban la Biblia, los libros que leían, y le abrió la mente de que la fe cristiana tiene que ver con cada aspecto de la vida. Fue a un evento de capacitación en Lima, Perú, Eduardo, y ya no había lugar. Se conectó con el doctor Apolo Landa, compañero en esa época de él, le dijo: ya no tengo lugar. Dijo: mira, yo sé que hay un expositor que se llama un tal Samuel Escobar, que tiene en su cuarto 2 camas, pero no sé si él quiera compartir el cuarto contigo. Dijo: pero vamos a intentarlo. Fue Apolo Landa, fue Eduardo, fueron a hablar con el hermano Samuel, y Samuel dijo: claro que sí, vengan. Y se acomodó Eduardo Nayab. Dice Eduardo Nayab que las mejores lecciones de la palabra, del ministerio, las aprendió en esa semana, en la recámara con el hermano Samuel Escobar. Él sirvió por 28 años en Costa Rica como pastor de la iglesia nazarena, y recientemente, en el 2011, fue elegido para ser congresista de la nación en Perú. ¿Y saben qué? El primer congresista de origen indígena en 200 años. No tenemos idea cómo Dios nos puede usar para cambiar la historia de una familia, de una persona, de una familia o de una sociedad. Pónganse de pie, hermanos. Quiero invitarlos a orar para ir cerrando. Este es nuestro último día. Y seguro que hay muchas cosas en nuestro corazón. Nuestra historia familiar, nuestro proyecto de vida, nuestros estudios, el proyecto que Dios nos está hablando. Dios, estoy seguro que te está hablando en esta convención. Pero ¿qué vas a responder? Va a haber un tiempo más adelante para eso. Les pido a los del grupo, si van a venir a tocar, que pasen. Pero yo quiero orar para terminar y cerrar este tiempo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias por ese caminar que nos has dado en el libro de Colosas, Señor. Con Charlie los primeros 2 capítulos y luego el tercero y el cuarto, Señor. Permite que tu palabra venga y penetre a nuestro corazón. Abre nuestros oídos y abre nuestro corazón. Háblanos, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor? ¿Cuál es nuestro compromiso de obediencia en nuestra realidad concreta? Y yo ruego por mis compañeros y amigos estudiantes, Señor. Yo no sé la realidad familiar, Señor. Si hay historias de dolor, de divorcio, de rechazo, de abuso o de violencia.
Lo que sí sé, Señor, es que tú haces nuevas todas las cosas. Lo que sí sé, Señor, es que en Cristo podemos empezar nuevas realidades de vida. Y esto no determina la vida de nuestros hermanos, sino tu gracia, tu amor y tu proyecto. Ruego por sus vidas, por sus proyectos de familia, por sus proyectos misioneros. Y ruego que donde quiera, Señor, puedan andar sabiamente y aprovechando la oportunidad para establecer conversaciones y diálogos, Señor. Que sean sensibles para escuchar y sensibles para compartir. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.